Buenas tardes a todas, todos, todes. Qué alegría encontrarnos aquí, pese a la censura del Ayuntamiento de Madrid. Como estáis dentro, os voy a dar una primicia. Os habéis perdido un momentazo, la verdad. Porque pues había un provocador fascista en la puerta que ha sido convenientemente neutralizado, vamos a ver, para que vuelvas a por otra, Vito. Pues vamos a empezar, si os parece. Para mí, más que tengo aquí a mis compañeros delante, que me hace mucha ilusión, pues eso, estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí, de poder presentar este libro. Me lo he pasado muy bien trabajando, me lo paso muy bien trabajando con Pablo todos los días. Creo que se nos nota de los muchos años ya que hace que nos conocemos. Y bueno, enemigos íntimos, Pablo, enemigos íntimos. ¿Sabes que ya tenemos la primera reseña? Ya se ha publicado, es de Casimiro García Abadillo. No sé si os suena, el del OCM, la teoría de la conspiración con Pedro J. en el mundo y tal. Y decía la reseña algo así como: después de leer este libro, se me quitan las ganas de votar a Podemos. Bueno, Casimiro, poco las tenías. Eso que hemos ganado. Pero más allá de Casimiro, este libro, y si leéis el prólogo de Pablo, yo creo que es un libro muy honesto. Es un libro muy honesto que sirve, a través de esas semblanzas, de esos personajes, para mirar a la cara a un país y decirnos las verdades. Y preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí y cómo ha sido esa derechización de lo posible. Entonces, bueno, pues Pablo, yo te quería comenzar preguntándote o planteando ¿qué te llevas, qué se va a llevar la gente cuando lea Enemigos íntimos? Ahora vamos con eso. Primero agradeceros a todos y a todas estar aquí. Muchísimas gracias. Agradecer a la Taberna de Garibaldi ser un espacio de libertad. De libertad, porque si no tuviéramos espacios como este, cuando el ayuntamiento convierte los centros culturales en espacios para la censura, pues sería muy difícil hacer cosas como estas. La prohibición de la presentación del libro por parte del alcalde nos llevó además a los socios del Garibaldi a lanzar hoy un crowdfunding para buscar un local más amplio, porque mientras la derecha gobierne va a ser muy difícil que haya espacios de seguridad antifascistas, espacios de seguridad para el colectivo LGTBI, espacios donde podamos tomar una cerveza tranquilos, donde podamos presentar libros, donde podamos hacer charlas, teatro, donde podamos tocar la guitarra, donde podamos recitar poesía. Y precisamente por eso, aunque no tiene ningún mérito ya tirarle el micrófono a Vito Quiles, es ya una competición de lanzamiento de longitud, sin embargo, quería contribuir también con el gesto a algo que tenemos que tener muy claros. No se puede normalizar a los fascistas y a los escuadristas por mucho que lleven un micrófono. No puede entrar el micrófono de estado de alarma a la Garibaldi, no puede entrar el micrófono de estado de alarma a una concentración nuestra. No podemos hacer lo mismo que hacen las autoridades del Congreso de los Diputados, que permiten que nazis con micrófonos campen a sus anchas. Cada vez que aparezca un micrófono de estado de alarma, ese micrófono tiene que volar. Y que no sean periodistas, porque son nazis, y tenemos que cuidar nuestros espacios y tenemos que no permitir que los provocadores se atrevan a acercarse a actos que organizamos nosotros. Respecto al libro, el libro es gracias a la editorial Navona, Ernest Folch, que está por ahí, es este compañero que permite y que hace posible que iniciativas como esta sean viables, y el libro sobre todo gracias a Irene Zugasti. Yo soy bastante tostón escribiendo, y si este libro es agradable de leer, es gracias a Irene, que básicamente lo que armó fue una entrevista muy bien pensada en la que estuvo tirándome de la lengua sobre figuras, a la mayor parte de las cuales he podido conocer y que son importantes para entender los procesos políticos que se han dado en España. Entonces, con el libro os vais a llevar unas cuantas anécdotas y unas cuantas curiosidades, y sobre todo, con un ritmo muy ágil, que es gracias a Irene, creo que vais a encontrar material muy valioso para entender cómo funciona la ideología. Eso que hace Manu Levin, que está por aquí en Titulares al banquillo, que explica de alguna manera cómo funcionan los enfoques, cómo funcionan los marcos
por qué los titulares son tan importantes, por qué las palabras que se utilizan o que se omiten son tan importantes, por qué las comillas son tan importantes. Pues en el libro vais a ver cómo la ventana de Overton se ha desplazado en los últimos 10 años hacia la derecha. Y eso tiene sus causas. Claro, es lógico que si en las radios progresistas tú estás escuchando todo el tiempo el anuncio de una alarma antiocupas, lo estás escuchando la SER y de repente deja de hablar de Pabueno antes o ahora Ángels Barceló y de repente te ponen una alarma antiocupas, pues incluso al final hay gente de izquierdas que dice, vaya, si salgo a comprar el pan, lo más probable es que me entren unos ocupas, que seguro que son marroquíes, a ocuparme la casa, en un claro allanamiento de morada, pero da igual, son ocupas y esto no lo resuelve la policía, ni un juzgado, esto lo resuelve Securitas Direct, y tenemos un grave problema de orden público. Y se consigue que mucha gente, incluso progresista, pues no tenga miedo a los bancos, no tenga miedo a los especuladores, no tenga miedo a sus caseros, no tenga miedo a BlackRock, sino que tenga miedo a los ocupas. Ese proceso de derechización social tiene también responsables de izquierdas, supuestamente progresistas, que contribuyen a esa dinámica de derechización. Y creo que en el libro hay bastantes materiales para entender el papel fundamental de esos personajes y entender una cosa que trabajamos mucho en Canal Red, cuál es el papel ideológico de la progresía. Hoy en el programa de La Base que acaba de emitirse ahora, explicamos algo muy llamativo. Este sábado hubo una manifestación en Italia contra el rearme, en la que había dirigentes políticos de muchos partidos, en las que había movimientos sociales, y sin embargo, el día en el que tocaba informar sobre esa movilización de 100.000 personas, el País decidió dedicarle 7 artículos, algunos de ellos firmados por figuras supuestamente progresistas, como Luis García Montero o como Javier Cercas, elogiando una manifestación de la semana anterior en Italia, mucho más pequeña, en la que básicamente, poniendo el significante valores europeos, lo que se estaba defendiendo es el rearme de Europa. Esos mecanismos ideológicos que sirven para derechizar a la gente de izquierdas, para que la gente de izquierdas empiece a entender que las protestas son ruido, para que de repente alguien de izquierdas diga, uy, esto de las pancartas muy mal, lo que hay que hacer es ir al Parlamento, para que haya gente de izquierdas que diga que eso de protestar está mal, eso contribuye a la derechización social, ya que en última instancia se ponga una pista de aterrizaje para que lleguen los fascistas. Y el libro tiene, yo creo, materiales valiosos para entender todo eso. Gracias, Iret. Pues la verdad, como te decía antes, creo que el proceso de escritura, de diálogo, ha sido, pues es que igual me repito con el adjetivo, pero es que creo que la honestidad es un elemento fundamental del trabajo que hacemos, del que hacemos todos los días en Canal Red y de la posición política desde la que enunciamos las cosas. Y creo que eso es importante. Y bueno, lo decimos en el prólogo y creo que es importante. El libro no es un ejercicio de hacerle trajes a nadie, es mucho más interesante y mucho más complejo que eso, porque es explicar cómo, a través de sus personajes y de ciertos hitos históricos en este ciclo, en estos últimos, no solamente en los últimos 10 años, ¿no? Sino en realidad hay personajes que van muchísimo más atrás en el tiempo que eso, pues se ha movido esa ventana de Overton que lo explica muy bien, por ejemplo, Pablo Echenique, ¿no? Esa movilización de lo posible a la derecha y también esas resistencias que se han ejercido para que no nos estén llevando constantemente a ese lugar. Hay personajes, si veis el índice onomástico, bastante diversos y diversas. Tenéis en pie Teresa Cebrián, tienes a Pablo Motos, sale mencionado David Broncano y sale mencionada Dulceida y sale mencionado José María Aznar. Te quería preguntar, Pablo, de todos los personajes que elegiste, que elegimos poner en esa lista, igual, ¿cuál de los episodios te gusta más o te parece que sería como el más representativo de Enemigos Íntimos? Hay un personaje que es, yo creo, la primera vez que hablo, que me extiendo hablando de ese personaje y que además son casi todo elogios para entender también de alguna forma la inteligencia del adversario. Yo creo que presuponer estupidez o torpeza o falta de cualificación profesional en el
en el adversario es el mayor error que se puede cometer. Y entender que dentro de tus adversarios puede haber calidad periodística, puede haber inteligencia, puede haber buenas estrategias, es algo crucial para poder después, en los proyectos que tú lleves a cabo, estar al nivel. Se me había escuchado decir muchas cosas, escribir muchas cosas sobre Antonio García Ferreras, pero casi ninguna sobre Nacho Escolar. Y en el libro hablo de Nacho Escolar como el que a mi juicio es el periodista más brillante de este país, con una enorme capacidad de trabajo y con un notable instinto para entender cuáles son los estados de humor del progresismo en España. Alguien además que ha logrado crear un digital que no depende fundamentalmente de las empresas del IBEX ni de las empresas, sino que depende fundamentalmente de los suscriptores, aunque tenga también acuerdos con actores privados, y que ha logrado, a mi juicio, cartografiar mucho mejor que El País, mucho mejor que el Grupo Prisa, los estados de ánimo de la izquierda en España y ese proceso de derechización que ha llevado a su periódico, al diario.es, a estar en posiciones muy cercanas al PSOE en los últimos años, cuando era un periódico que no se entendería sin los humores sociales y políticos que creó el 15M en España. Es de alguna manera un periódico que fue fundado por gente que venía de público y con periodistas con mucha calidad y con mucha gente de izquierdas con las que yo de tipo de izquierda con la que yo me identifico, que escribía en el diario.es. Pero Escolar entiende que es muy difícil hacer periodismo en España sin una serie de alianzas con el poder. La primera alianza con el poder es una alianza de tipo mediático y es la alianza con Ferreras. Escolar es una de esas figuras que no se puede permitir criticar los audios en los que aparece Ferreras con Villarejo, con los jefes policiales de unidades antiterroristas, con Mauricio Casals, porque sabe que la condición de viabilidad de su periódico tiene que ver con su presencia en la tertulia de Al Rojo Vivo y de La Sexta, y que al mismo tiempo sabe que necesita alianzas políticas fuertes y que esa alianza política fuerte no puede ser con la izquierda, tiene que ser con el PSOE. Y a partir de ahí, con mucha dificultad, porque dirige un periódico que lee gente que está situada a la izquierda del PSOE, es capaz de transitar haciendo un periodismo muy agresivo y muy bueno contra la derecha, pero que sin embargo es un periodismo concebido para que gente de izquierdas termine votando al PSOE o a los aliados más evidentes del PSOE. Comprender ese mecanismo, comprender cómo funciona eso, es algo que yo creo que es crucial para que la gente de izquierdas adquiera eso que tratamos de transmitir todos los días en Canal Red, que es la educación mediática. Una formación mediática que permita entender el funcionamiento de los grandes actores políticos de nuestra época, que son los medios de comunicación. A mí me hacen mucha gracia cuando me hacen entrevistas, últimamente me hacen algunas por esto del libro de ¿vas a volver a la política? Y es como, ¿cuándo me he ido yo de la política? Si dirijo un canal de televisión, o sea, no tengo menos responsabilidades políticas que antes. Es verdad que se me ve más feliz, que me divierto más, que me gusta mucho más hacer lo que hago ahora que la política de cargo público, de cargo de partido, pero hay pocas cosas más políticas que trabajar en los medios de comunicación. De hecho, los grandes actores ideológicos-políticos de nuestra época son los medios de comunicación. Los periodistas que salen en la televisión todos los días comentando noticias políticas son actores políticos porque contribuyen a de alguna manera moldear el estado de opinión de la gente en sociedades en las que la opinión de la gente es importante porque todavía nos dejan votar. Ayer ocurrió un incidente muy divertido en Radio Nacional de España. Se estrenaba Raúl Sánchez Cedillo y discutía con otra analista, profesora universitaria que formaba parte del grupo promotor de Sumar. Y entonces pues estaba muy molesta con las cosas que decía Raúl y finalmente rompe la baraja y dice: esto es una vergüenza porque vosotros, los que pensáis así, estáis aquí en Televisión Española porque tenéis gente en el Consejo de Administración. Que es como, ¿a quién te referirás? Porque claro, el Consejo de Administración de TV ciertamente lo pactaron todos los partidos que hicieron la reforma. El PSOE,
Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, el PNV, Sumar y Podemos también. Y sí, claro, que hay un consejero de Podemos, igual que hay 2 de Sumar, 1 del PNV, 1 de Esquerra Republicana, 1 de Junts, hubo un voto también, tuvieron los votos también a favor de Bildu y por supuesto entraron los consejeros del Partido Popular que entraron por el Senado. Pero lo que le escandalizaba a esta señora es que es como vosotros no deberíais estar en la televisión pública. En la televisión pública puede estar el PP, puede estar el PSOE, podemos estar nosotros si el PSOE nos deja entrar, pero esto de permitiros a vosotros que estéis aquí, ¿qué pasa? O sea, como que estáis negociando, es como, pues claro que estamos negociando, igual que vosotros, e igual que todo el mundo. Pero en realidad era llamativo que alguien de Sumar enunciase de una manera tan irritada la cláusula de exclusión histórica que Podemos rompió en este país. Hay una cláusula de exclusión histórica que funcionó en Europa Occidental y que prácticamente ha funcionado hasta nuestros días y que tiene muy poquitas excepciones en Francia y muy poquitas excepciones en España, y es que aquellos llamados comunistas por los que mandan, aunque no tengan la hoz y el martillo en sus siglas, aunque no se definan como marxistas-leninistas en sus estatutos, aquellos que el poder considera comunistas, recuerdo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León llegó a decir una vez: el gobierno de España es ilegítimo porque el vicepresidente es comunista, entienden que el poder es suyo de los que forman parte de los representantes de las oligarquías realmente existentes. Y se vuelven locos si de repente hay otra gente que puede llegar a formar parte de los repartos que se hacen en ese poder. Por eso decían que Podemos nunca podía entrar en el gobierno. Y en todo caso, si entraba Podemos, no podía entrar Pablo Iglesias. Era una cláusula de exclusión. Una cláusula de exclusión que repetía mucha gente de izquierdas. Mucha gente de izquierdas como, bueno, sí, pues es que entrar al gobierno es demasiado, es mejor un acuerdo programático. Lo que no entienden es que hay un estilo político que después es también un estilo que se convierte en un estilo mediático que dice: nosotros queremos una parte del poder también. Nosotros no entendemos que hacer política sea estar fuera de todo. Nosotros queremos estar dentro del Estado. Nosotros queremos que haya militares de izquierdas, que haya policías de izquierdas, que haya guardias civiles de izquierdas, que haya empresarios también de izquierdas, que los bares no solamente tenga bares la derecha, sino que la gente de izquierdas también pueda tener bares, que pueda haber centros culturales que se desarrollen, que pueda llevar gente de izquierdas, que haya una televisión de izquierdas, que haya un periódico de izquierdas. Lo que históricamente en este país tenían que haber hecho los sindicatos, que tenían todo el poder económico y todo el poder social y político para haber dicho: oiga, que los sindicatos queremos también escuelas que impliquen metodologías educativas avanzadas, que los sindicatos queremos ser dueños de periódicos, que los sindicatos queremos ser dueños de televisiones, que los sindicatos queremos apostar por empresas con la fórmula cooperativa para que la clase trabajadora también pueda tener sus instrumentos para competir en el mercado. Que los sindicatos hubieran ejercido el papel que les tocaría jugar en una sociedad de mercado y en una sociedad que constitucionaliza el derecho a la propiedad privada. Y creo que la primera fuerza política que en España pone encima de la mesa: hace falta una izquierda que quiera poder y que esté dispuesta a ejercer el poder sin sacrificar o prostituir el discurso, pues creo que esa fuerza es Podemos, y que es algo que todavía no puedan soportar. No pueden soportar que haya una organización que diga: queremos estar en el Consejo de Ministros, y al mismo tiempo vamos a decir que no tiene ningún sentido que haya militares estadounidenses en la base de Rota ni 28 bases militares en territorio europeo, y que además no tenemos ningún problema en decir que el capitalismo es un sistema injusto, que vamos a asumir sus reglas del juego mientras no se puedan cambiar, pero que aspiramos ideológicamente a cambiarlas. Y creo que de eso hay mucho material en el libro. Y me vais a permitir, porque es un libro que creo que hace una pedagogía muy interesante, sobre todo, entre muchas de las ideas, esta idea de la correlación mediática de fuerzas. Miro a Manu porque aprendo mucho con él todos los días de eso. Y luego, porque además va transitando por temas que son actualidad pura y dura y que sí, es muy interesante abordar desde esa mirada. Una es lo que acaba de comentar Pablo, toda la cuestión de la lucha por la paz, contra la guerra, y otra de las cuestiones, de los elementos que también se tocan y se abordan, y aprovecho para acordarme de ella, que hoy está en Murcia,
es la lucha feminista, especialmente la lucha por la ley del solo sí es sí y todos los derechos feministas que bueno, con Irene Montero poniendo el cuerpo salieron adelante y pues como hoy no está aquí, pero creo que también es importante que resaltar eso porque hay personajes a los que se dedican capítulos completos respecto a ese tema, pero esa cláusula de exclusión creo que el feminismo que representó Irene y el Ministerio también lo sufrió de cerca y vaya por ahí esa mención que no quería dejar de hacerla. Y bueno, también hablando de otro tema del que yo creo que leyendo el libro se hace mucha pedagogía es la cuestión del Poder Judicial, ¿no? Ahora que hacemos mucho la broma con lo del lawfare y si lo pronunciamos bien o no, como nos dice este Cedillo, pero ese concepto y ese marco también se ha instaurado a base de sufrirlo en vuestras carnes, ¿no? Y de también poner el cuerpo para demostrar, bueno, pues cómo opera el Poder Judicial en este país, ¿no? Ahí hay una cosa que yo creo que puede ser polémica en el libro. Yo cada vez que me encuentro un estudiante de Derecho que me dice que quiere opositar a judicatura o a fiscales, me da una alegría. Porque creo que ese es un terreno que es imprescindible asumir como un espacio en el que tiene que estar la izquierda. Hay un argumento que se pone muchas veces encima de la mesa y que es verdad, que es como pues, la gente que viene de clase trabajadora pues lo tiene mucho más difícil para estudiar en una oposición porque no tiene fácil que sus padres les puedan pagar durante un número que muchas veces pues, se extiende 4, 5, 6, 7, 8 años, estar haciendo una oposición sin ninguna garantía de sacarla. Eso es verdad, pero eso no explica todo. Hay un elemento que es más preocupante y que señalo en el libro, y es que la izquierda entiende que determinados espacios le son ajenos. O sea, que si tú eres de izquierdas, tú puedes ser abogado, puedes ser un digno abogado penalista. A mí a veces abogados amigos me dicen, no, es que yo no querría ser juez porque no querría nunca tener que enviar a nadie a la cárcel. Y es como, ¿por qué todos los santos nos tocan a nosotros? O sea, es como... Está muy bien, compañero, pero tú has visto lo que implica que en este país pues la gran mayoría de la judicatura sea de derechas y la mayor parte de las élites judiciales sean de derechas y además tengan un compromiso militante con sus ideas, que cuando Aznar dice el que puede hacer que haga, pues los altos jerarcas del Poder Judicial tienen clarísimo que se dan por aludidos y hacen lo que les toca hacer en este caso. Y aquí, de nuevo, o se reequilibra esa correlación de fuerzas, o la judicatura deja de ser un espacio dominado exclusivamente por élites conservadoras, o si no, no se podrá conseguir nada. Porque si algo nos enseña la historia, es que para tener un trocito relevante de poder no basta con ganar elecciones. Esa es la historia de Allende, a la grande, cuando te hacen un golpe de Estado, que más que un golpe de Estado militar es el resultado de una trama civil, donde está el Mercurio, donde está la democracia cristiana, donde están los grupos de ultraderecha, donde están las organizaciones de la sociedad civil de la derecha, donde están las patronales, donde están los camioneros haciendo huelga. Pero es que es la historia de Podemos también, la historia de llegar al Congreso de los Diputados y que la Brigada Patriótica, con el director adjunto operativo de la policía, el ministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad, están sobornando a venezolanos para que les den cualquier cosa para hacer daño a Podemos, donde hay jueces dispuestos a lo que sea para reventar a Podemos, como el caso de Manuel García Castellón, que encima se permite denunciar a Yone Belarra, y como la denuncia la van a resolver jueces, que seguramente pues les cae mejor García Castellón que Yone Belarra, pues lograrán interpretar el derecho como más convenga. Yo soy licenciado en Derecho. Se puede interpretar el derecho en una dirección o en otra, con una voluntad o con otra, con una orientación ideológica o con otra. Entonces, si no asumimos que esos terrenos son terrenos en los que hay que estar, es imposible cambiar prácticamente nada. No basta con tener una formación política, presentarse a las elecciones y tener votos. ¿La izquierda necesita partidos políticos? Sí, pero necesita también medios de comunicación, necesita también policías, necesita también militares, necesita también jueces, necesita también empresarios. Y cuando decimos esto, se vuelven locos. Ahora ya no pinto nada, pero esto mismo que estoy diciendo ahora, dicho como secretario general de Podemos, hubiera implicado titulares del tipo Iglesias quiere penetrar en las fuerzas de seguridad, en la judicatura, quiere hacer básicamente lo que hemos hecho toda la vida los demás, pero por primera vez hay una formación política de izquierdas que quiere hacer lo que toda la vida ha hecho cualquier actor político que quería tener poder, que es asumir el Estado como un espacio de
de disputa política. Y aquí, de nuevo, yo creo que el libro tiene algunas páginas, como decir, polémicas o interesantes respecto a la necesidad de asumir esos espacios como espacios imprescindibles de intervención. Igual hay que montar una academia. Y bueno, aprovechando... Una guardería. También hay una... Como os digo, se aprende yendo personaje a personaje, transitando de momentos a momentos y a recuerdos que al final son personales, ¿no? Que están atravesados por una vivencia real, que es la que tiene Pablo en el diálogo, en la interacción con esos personajes y con esos momentos. Se aprende mucho. Otra de las lecciones que yo he aprendido escuchándole y leyéndole es que en esta batalla, si queréis, comunicativa y política, hay elementos que la derecha entendió mejor y mucho antes, ¿verdad? Casi todo. O sea, la derecha ha sido siempre mucho más lúcida a la hora de entender dónde se producen las batallas de verdad. Y paradójicamente, la democracia liberal como relato es algo que solamente se ha creído la izquierda. Hay una parte que nosotros hemos repetido muchas veces en sede parlamentaria, en los medios de comunicación, es que si alguien tiene que agradecer la democracia, si alguien tiene que dar las gracias a la democracia española por existir, es al Partido Comunista de España. Esto que se dice como, ustedes los comunistas en este país no solamente formaron parte de los padres fundadores de la Constitución, además fueron los que impulsaron desde la clandestinidad las luchas porque España tuviera un sistema de democracia liberal, con separación de poderes, con una constitución equivalente a las constituciones de nuestro entorno, como la Ley Fundamental de Bonn, como la Constitución italiana del 48, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, da la impresión de que la izquierda, y en particular los comunistas, pensaron que la democracia liberal funciona por sí misma. Y es mentira. La democracia liberal es el resultado de una correlación de fuerzas y de un pacto extremadamente frágil que la derecha incumple permanentemente. La derecha entendió perfectamente que el Opus Dei era imprescindible, para controlar la educación de algunos de los que estaban llamados a ser los cuadros de mando y los cuadros administrativos de la derecha. La derecha tuvo claro desde el principio que tenían que controlar las televisiones. La derecha tuvo claro desde el principio que tenían que controlar los periódicos. Tuvieron claro desde el principio que había que evitar la penetración de la izquierda en las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Cómo es posible que no haya nadie en el PSOE que defienda el derecho a la libre sindicación de la policía y de la Guardia Civil? ¿Por qué los sindicatos de clase no pueden estar en la policía y en la Guardia Civil, después además que se ha comprobado que están en la Ertzaintza y están en los Mossos d'Esquadra y no ha sido una hecatombe? La derecha ha tenido siempre una conciencia de lo que representa el poder de verdad, y que el poder es una lucha permanente por ocupar todos los espacios, que sin embargo la izquierda ha ignorado permanentemente. ¿Quiénes creen que los medios de comunicación son neutrales? Los progresistas. ¿Quiénes creen que esto de que haya penetración ideológica en la judicatura va contra los valores y que los jueces tienen que ser independientes y un cuerpo profesional independiente? Esto solamente se lo creen los progres. A la derecha esto no se lo cree porque es mentira. Solamente la izquierda cree, ciertos o determinados sectores de la izquierda, cree determinados axiomas del liberalismo a propósito de la neutralidad de las instituciones, que en realidad nunca ha operado así y que no opera así. Y creo que la izquierda debería imitar de la derecha su conciencia de lo que representa el poder. Terminé de ver ayer la película esta del aprendiz, que es una biografía de Donald Trump hasta los años 80, hay un momento en el que, digamos, Trump o los guionistas le adelantan como a su tiempo y dice algo sobre el periodismo y sobre la comunicación que es muy lúcido. Dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa esto? La verdad es lo que dices tú, la verdad es lo que digo yo. Regla fundamental para los negocios y para la política. Niega cualquier acusación que te hagan, qué más da que sea verdad, que sea mentira, tú niégalo, niega tus derrotas, di que has ganado, hayas ganado
o no hayas ganado, lo importante es lo que tú digas. Con esto estaba anticipando algo que se ha convertido en la condición de posibilidad del éxito de las derechas en muchos países, que es la mentira, a través de un trabajo mediático. Desde el momento en el que se normaliza y haya figuras de la ultraderecha que mienten en los platós de televisión, por eso decía al principio, se puede normalizar que en un canutazo que hago fuera, en el que hay periodistas de diferentes medios de comunicación, haya uno que diga yo soy un nazi y ponga el micrófono así. Ese micrófono tiene que volar, porque si no estamos normalizando que se infiltre la ultraderecha Donde no se puede permitir que estos. Eso es lo que está detrás del trumpismo. Eso es lo que está detrás de que exista un canal como la Fox que hable de hechos alternativos. Los hechos alternativos son básicamente hechos que no son ciertos, son hechos falsos. Pero si los hechos alternativos producen efectos políticos pues equivalentes o más intensos que los hechos reales, pues ¿por qué no apostar por los hechos alternativos? Es una manera de teorizar la legitimidad de la mentira como arma política, que es el nuevo paradigma del periodismo. En las guerras esto es inequívoco. En las guerras es prácticamente imposible encontrar un periódico que diga la verdad y que no haga pura propaganda. Claro, esta lucidez, que es una lucidez de la derecha respecto a que la batalla cultural es la batalla crucial, es algo que la izquierda no entiende. La izquierda te dice, no, lo importante son las cosas de comer. Tú haz políticas sociales que beneficien a la gente y que la gente lo note en su cuenta bancaria y en sus condiciones de vida y ya verás cómo te van a votar. Que es como... Es mentira, no funciona así. La clave de una campaña electoral es la pregunta de campaña, no las condiciones de vida de la gente. ¿Cómo se puede explicar que haya gente que son inquilinos, que no van a ser propietarios de una vivienda en su puñetera vida, que solo pueden llevar a sus hijos a la escuela pública, que solo aspiran a tener sanidad pública, que voten a Ayuso? Hay cientos de miles de madrileños que nunca tendrán una vivienda en propiedad, que nunca podrán ir a un hospital que no sea público, que nunca podrán llevar a sus hijos a una escuela que no sea pública, y aunque es evidente a todas luces que votando a Ayuso están votando contra sí mismos, votarán a Ayuso, porque son idiotas. No, no son idiotas. Son ciudadanos que forman parte de una guerra cultural en la que los tentáculos de penetración ideológica de la derecha son mucho más potentes que los de la izquierda. Hay gente que no tiene dónde caerse muerta que te dice que le parecen muy mal los impuestos. Pero por Dios, si los impuestos son el único mecanismo redistributivo que tiene la sociedad, si gracias a que hay impuestos a ti te curan el cáncer, que no podrías pagar la factura en un hospital privado, gracias a que hay impuestos puedes llevar casi gratis a tus hijos al colegio, gracias a que hay impuestos, hay asfalto en las calles. ¿Eso responde a la estulticia social generalizada? No hay que regañar a la gente. Responde a la eficacia de los medios de socialización, de los medios de comunicación que nos afectan a todos. O sea, todo el mundo nos creemos listísimos y si nos preguntara en una encuesta, ¿los medios manipulan a los demás? Diríamos sí. ¿Y a ti te manipulan? No, a mí no, porque yo soy inteligentísimo. ¿Cómo me van a manipular? Pues claro que sí. Todos somos víctimas de lo que leemos, de lo que escuchamos, de las conversaciones que escuchamos. El papel de Canal Red no es solamente que las personas escuchen un discurso distinto, sino cargarles de armamento ideológico para después poder intervenir en las discusiones que se producen en la cena de Navidad, en el centro de trabajo, en el bar, en el parque en el que llevas a los niños por las tardes, porque la sociedad es una pelea ideológica constante, continua, en la que es fundamental que existan argumentos y que existan entidades que fabriquen esos argumentos. Ese es más o menos nuestro trabajo y eso quiere ser el libro también. Me chivan por ahí que os queda una última pregunta, Pablo. Yo justo iba a cogerte el hilo con eso, que es un libro que yo creo que da muchísimas herramientas para seguir. No es un cierre de nada, son unas memorias, nada que ver. Es un libro que yo creo que lo que hace es cargarte de ideas y de razones y colocar muy bien colocadas pues ciertas preguntas que seguro que muchas teníais en la cabeza y que Pablo responde para seguir por el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y que yo creo honestamente que lo estamos haciendo muy bien y con mucho, y poniéndole mucho corazón y mucha cabeza. Entonces termino por hacer también un poco de memoria. El libro está dedicado a Manolo Vital. ¿Por qué? La peli me hizo llorar, también me cabreó un poco,
porque en la peli faltaba mencionar algo que es el partido. Lo hablé con el director de la peli y no era, entiendo que le decía, yo no puedo poner las siglas todo el rato, si es como si no es una cuestión de siglas. La clave del partido es que es lo colectivo. Es como esa escena de Novecento en la que, ¿dónde está el partido? El partido está allí, que hay una familia, el partido está en la otra casa, está en la cárcel, donde hay compañeros que están luchando desde la cárcel. El partido, mucho más que unas siglas, es un conjunto de espacios colectivos. En esa película a veces da la impresión de que la lucha de Vital es una lucha individual de una buena persona, de un buen hombre. No fue el único que secuestró un autobús para llevarlo a su barrio, lo hicieron muchos militantes de las comisiones obreras y del SUC organizados para que no fuera una acción individual, sino para que fuera una acción colectiva. Cuando es una acción colectiva es ya una acción política. La diferencia entre quemar un coche y quemar 100 es que lo primero es un delito común y lo segundo es una acción política. Esto lo decía una señora que se llamaba Ulrich Meinhof. Mi padre me envió un mensaje a propósito de aquella peli, que me conmovió mucho. Me dijo, tienes razón en lo que decías del partido y tal, pero hay una secuencia que a mí me ha hecho llorar, que es cuando la policía lleva a la hija de Manolo Vital a su casa después de que la han detenido haciendo pintadas, y entonces la hija está como muy combativa, la mujer también, como ¿qué le han hecho a mi hija? Y no sé qué. Y Manolo Vital se traga el honor, se deja insultar, se deja humillar por el policía. Cuando el policía se va, su hija y su madre le piden explicaciones de cómo, papá, ¿por qué te has acojonado? Y él dice, porque no sabéis lo que esta gente es capaz de hacer con gente como nosotros. Y mi padre me escribía y decía, ese es el mecanismo político fundamental del éxito de la derecha en España, el miedo. Ese es el resultado de la guerra civil, ese es el resultado del franquismo, el meter a la izquierda el miedo hasta el tuétano. La manera de responder a ese miedo solo puede ser la militancia. No puede ser una lucha individual, no puede ser una ética personal. Y la militancia siempre es la apertura de espacios colectivos. Por eso, cuando dejé la Secretaría General y los cargos públicos, tenía claro que el trabajo tenía que ser, por una parte, construir medios de comunicación, y eso pues más o menos lo hemos logrado de una manera modesta, pero también abrir espacios como este. Decían, pero ¿por qué te metes como un bar, una taberna? Y es como, porque eso es lo que necesitamos. O sea, necesitamos un espacio en el que la gente pueda ir, sepa dónde está yendo, se sienta tranquila, sienta que es un espacio en el que puede ser de izquierdas sin tenerte que avergonzar, sin tenerte que mirar para atrás, en el que pueda haber actos que te gusten, en el que haya gente que piense como tú, en el que podamos, de alguna manera, asumir, efectivamente, asumir nuestros propios rituales. A veces, los ateos cometemos el error de despreciar las liturgias de los religiosos. Y la liturgia es imprescindible. A mí me da mucha envidia cuando veo a los cristianos ir a misa y darse la paz y escuchar un discurso ideológico de un cura y compartir un espacio de socialización y tener un lugar en el que llevar a los niños cuando nacen a que les echen agua en la cabeza y después hacer un siguiente rito de paso que es la comunión, y me desespera que no hayamos sido capaces de construir rituales laicos equivalentes. Y el trabajo, escribiendo libros y construyendo pues, una literatura que sea, digamos, referencia para una serie de afinidades, construir bares, construir un periódico, construir una televisión, en realidad eso es lo que significa construir partido en un sentido partisano, construir nuestra sociedad dentro de la sociedad, haciendo lo mismo que nuestros adversarios han sabido hacer. Y eso implica también como un sentido de la liturgia. ¿Por qué queremos una Garibaldi más grande? ¿Por qué hacemos un crowdfunding para seguir pidiendo dinero a la gente para que esto pueda crecer? Porque es imprescindible tener espacios así para que la gente se pueda socializar, que pueda venir una persona más joven que los que estamos aquí, que ya vamos teniendo una cierta edad, pueda escuchar algo y decir, ok, esto lo voy a adaptar a mi realidad generacional. Y un día pues pediremos un espacio para hacer un tipo de acto, un tipo de fiesta que responda a nuestras inquietudes generacionales que van a ser distintos.
Coincidimos hace poco en el concierto de Fermín Muguruza y ahí veíamos como, pues, qué mayores estamos. Seguramente los chavales de ahora tendrán otra música, tendrán otras lecturas, tendrán otras afinidades. Seguramente el feminismo sea el gran vehículo ideológico de socialización política de las nuevas generaciones. Pero para facilitar eso, nosotros tenemos la responsabilidad de abrir espacios, tenemos la responsabilidad de construir un relato sobre lo que somos y sobre lo que fueron para que algunos en el futuro puedan ser. Y ese quiere ser mi trabajo, pues, de este tiempo. Un trabajo que es construir Canal Red, un trabajo que es escribir libros que se puedan leer fuera del ámbito de la academia, un trabajo que pueda implicar pues que lleguen también estudiantes a hacer las prácticas en un medio de comunicación en el que no podían hacerlo antes de que existiera Canal Red, el que puedan existir espacios como la Taberna Garibaldi de socialización política y también para divertirnos y tomarnos unas cervezas y echarnos unas risas y tocar la guitarra, y ojalá haya más gente que continúe totalmente, compañera, y ojalá seamos capaces de seguir construyéndolo juntos y juntas. Muchas gracias.